Que el buen Dios haga resplandecer su gloria sobre ti, te lleve en sus alturas y haga florecer lo que en ti estaba marchitado, estaba muerto, que te dé las fuerzas en medio de esa debilidad y te devuelva la paz en medio de la tormenta. Estamos en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo primero. Vamos a leer a partir del versículo 12. La palabra de Dios dice así. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se le derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Tome otros oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de quien cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta maravillosa y preciosa mañana. Bueno, mis amados, aquí nos encontramos con una palabra maravillosa. Jesús subió al cielo. Ellos lo contemplaron, pudieron verlo con sus propios ojos. Pero Jesús les dio una recomendación. Tienen que ir a Jerusalén. Y tienen que estar allí en Jerusalén. Pero insisto, ya no pueden seguir de manera contemplativa, ni tampoco vestidos de luto, aún menos con lloriqueos, con lamentándose por lo que debieron hacer y no hicieron, por la responsabilidad que cada uno tuvo frente al suceso, a los acontecimientos que le rodearon en ese tiempo. ¿Sabe por qué es muy fácil cuando llegan los momentos difíciles culpar a otros? Sí, es muy fácil señalar a otros, pero también es muy fácil quedarnos en los señalamientos, en los juzgamientos, culpándonos unos a otros y no avanzar. Sí, por eso Jesús se les manifiesta, para que no haya discusión, para que si hay discusión se corte todo esto y se avance de manera correcta. Óigalo bien. Nada hace el creyente discutiendo por lo que pudo hacer y no hizo.
por lo que pudieron hacer y no hicieron, por lo que debió ser y no fue. Nada hace discutiendo por lo del pasado. Ahora tenemos un presente y tenemos que ser facilitadores, dinamizadores de ese presente que camina hacia el futuro inmediato. Y aquí en escena tenemos una historia muy particular. Ellos estaban en el monte de los olivos, que estaba cerca a Jerusalén, y Jesús le dice, no, vayan a Jerusalén, vayan a Jerusalén. Y entonces encontramos que de tanta gente que seguía a Jesús, de los miles que seguían a Jesús, solo quedaban 120 aproximadamente, que es la elevación a la potencia del número 12. Sí, es 12 multiplicado por 10. Luego miramos el tema de las cábalas, aunque yo no soy muy dado a la cábala judía, pero podemos entrar a estudiar la numerología bíblica. Sí, estaban 120 de tanta gente que Jesús sanó, de tanta gente que recibió el mensaje, de tantos que lo aclamaron, de tantos que caminaron con él. Solo quedaban 120. ¿Sabe? Y esto me sorprende, porque para muchos Jesús fue un vago recuerdo. Para otros Jesús fue un triste recuerdo. Para otros Jesús es el recuerdo, el ejemplo de lo que no se de lo que no se debería hacer o predicar. Bueno, muchos llegaron a sus conclusiones y se alejaron, pero solo los que en medio de sus debilidades, de sus fallas, de sus imperfecciones, creyeron en él, están allí. Allí está María, la madre de nuestro Señor y Salvador, la Santísima Virgen María. Están las Marías. El texto nos muestra a los hermanos de Jesús allí. Esos que alguna vez quisieron llevarlo atado para regresarlo a Nazaret porque creían que estaba loco, ahora están creyendo. Ahí está su hermano Santiago y su hermano Judas. Ahí están. Todos ellos están allí, entre los 120. ¿Pero qué están haciendo? Orando. Sí. Dijo un autor, cuando tengamos que enfrentar situaciones difíciles, cuando tengamos que tomar decisiones difíciles, trascendentales, debemos tomarnos tiempos para orar. Debemos sacar el tiempo necesario para orar y buscar la dirección del Señor, aún más la dirección del Espíritu Santo. Sí, porque muchos hoy recibieron una palabra. Dios les dio una palabra y yo los oigo decir, yo tomo esa palabra, agarro esa palabra, me aferro a esa palabra. Pero no oran por esa palabra. No, no oran por esa palabra. ¿Quieres que Dios cumpla prontamente las promesas en ti? Te voy a decir algo que no debería decirte. Óyelo bien. Ores o no ores. Dios es fiel y Él cumplirá su propósito. Él cumplirá su promesa. Pero si oras, la promesa puede llegar mucho antes de lo que esperabas. ¿Sí? Jesús le dijo a sus discípulos que fueran a Jerusalén y que dentro de dentro de pocos días vendría el Espíritu Santo sobre ellos. Y así fue. Aunque no se trata de la venida del Espíritu Santo, se trata de esperar en el Señor, de confiar en su palabra, pero al mismo tiempo
hacerlo utilizando los recursos espirituales, estando unidos, como familia, como compañeros de trabajo, como amigos, como congregación. Debemos esperar la promesa, pero unidos. ¿Pero unidos en qué? En oración, siendo fervientes, siendo constantes en la oración y en el ayuno. Sí, mis amados, aquí están los 120. Están los hermanos y las hermanas de Jesús aquí en este proceso. ¿Sabe? Porque la salvación es individual, pero el Evangelio de Cristo es familiar. Por eso aún la familia de Jesús aparece aquí. No aparece otra familia representada, solo la de Jesús. Sí, no quiere decir de que solo su familia es salva. Lo que quiere decir es que hay una convocatoria a las familias para unirse en torno a las promesas de Jesús, para buscar en oración la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. ¿Cuántas dificultades, cuántos problemas, cuánta adversidad ha habido en tu familia, se ha sucedido en tu familia? Bueno, en algún momento de nuestras vidas, cada familia ha pasado por momentos difíciles, pero ahora tienes que aprender a enfrentar esos momentos. Óyelo bien, unidos como familia y orando. No puedes hacer tu luto por un lado y tu familia, tu mamá, tu tío, tu primo, tu hermano, tu papá, el luto por otro lado. Unámonos en oración, buscando el consuelo, el amparo, la fortaleza en el Señor y al mismo tiempo el cumplimiento de las promesas de Dios. Porque sabes, Él es fiel y verdadero. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dijo y no hará, desde luego que lo hará, porque Él es fiel. Bueno, mis amados, el texto también nos oferta otro punto importante, y es el reemplazo de Judas. Sí, Judas Iscariote. Dice que sus entrañas se desparramaron. Hay varios relatos de cómo murió Judas, pero esto no es lo importante. Si traicionas a Jesús y no te arrepientes, tienes que saber que no eres indispensable. Oh, tienes que entender que si Jesús te llama es porque eres especial para Él, porque realmente Él te ama. Pero si no correspondes a su amor, si le traicionas, voy a ser un poco extremo en esto. Si le traicionas, sobre ti está el mismo espíritu que estaba guiando a Judas. Óyelo bien. Pero quiero que entiendas y comprendas que no eres indispensable en el Señor. Óyelo bien. No eres irreemplazable. Tienes que entender esto. Porque aquí nos encontramos frente al hecho de que Judas murió, traicionó a Jesús. Y ahora lo están reemplazando. Pastor, pero lo están reemplazando cuando muere. Bueno, también en vida, porque hay muchos vivos que espiritualmente están muertos. Jesús le dijo a los fariseos y a los escribas, vosotros estáis muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Físicamente no estaban muertos, pero espiritualmente sí lo estaban. Óyalo bien, espiritualmente lo estaban. Entonces tienes que saber que si tú no sirves al Señor, si tú no prestas tu corazón, tus manos, tus pies, si no te dispones a trabajar en la obra del Señor,
otro lo hará por ti. No creas que porque tú no haces o porque no actúas de esta u otra manera, todo se va a detener. El mundo no se detiene. Judas hizo lo que hizo. Oh, y estoy seguro que a Judas le hubiese gustado devolver el tiempo, como cuando tiró las monedas, y ver lo que vemos, lo que vieron los discípulos de Jesús, verlo resucitado, pero no pudo verlo. Óyelo bien, y así acontecerá mucho. Qué importante es que en medio de toda prueba, en medio de toda situación y de toda decisión que vayamos a tomar, busquemos la presencia en oración del Todopoderoso y en oración la guía del Espíritu Santo. Bueno, Pedro y los demás oraron y Judas fue reemplazado por uno de los que estaban entre los 120, un tal Matías. Vino a ser de los 12. Sí, óyelo bien, pero tienes que entender también esto. A Matías no lo mandaron a llamar de los fariseos, de los escribas, de los saduceos, de los que estaban en el mercado. A Matías lo escogieron de entre los que estaban unánimes en la oración. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.